estamos hablando de suposiciones o de puede parecer esto o lo otro. Estamos hablando de textos muy concretos que hablan de máquinas voladoras y se molestan incluso a relatarnos su funcionamiento a través del mercurio como combustible. Además se describen proezas tales como que los vimanas eran capaces de tomar imágenes en vuelo, tomar fotografías de las naves de los enemigos, incluso grabar conversaciones a largas distancias. Algo, creo yo, demasiado explícito como para ignorarlo. El Tantyur o el Kanchur son dos libros tibetanos que citan a unas extrañas perlas voladoras, unas plataformas que eran capaces de transportar a cientos de personas incluso hacia otros planetas, o sea, hacia otras galaxias. Estas naves no solamente eran pilotadas por los dioses mismos se las ofrecían como regalo a los reyes, a los monarcas o a los miembros de la realeza. Siempre parece que, de alguna forma, estos linajes de sangre están relacionados con los dioses de una forma muy directa. En el Ramayana se dice lo siguiente: un hombre puede utilizar esta nave para trasladarse de forma maravillosa y cubrir grandes distancias en el cielo. También con estos métodos se puede construir un vimana tan grande como un templo. Debe de haber 4 depósitos de mercurio en su interior. Cuando son calentados por medio de un fuego controlado, el vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Una vez más, el tema del mercurio está presente. Otro aspecto revelador lo encontramos en la vestimenta de estos dioses o visitantes celestes. En todas las culturas aparecen seres enfundados en trajes y extrañas escafandras, con unos cascos rarísimos, que no recuerdan desde luego a nuestros actuales astronautas. Luego veremos que hasta en detalles realmente inquietantes. Estas imágenes que vemos, esta fotografía del centro pertenece a las esculturas Do, creadas en el 500 a.C. y utilizadas en Japón para rituales de fertilidad. Aquí podemos ver varias muestras con más detalle de cascos espaciales, tubos de respiración. Este de aquí, por ejemplo, el de la izquierda, podemos ver como una especie de tubo sale de su boca. Y, en general, un buen repertorio de accesorios que parecen cumplir con algo más que un fin decorativo. En la imagen de abajo, a la derecha, podemos ver una figura que nos recuerda vivamente a una cápsula espacial. Esta figurilla fue encontrada en las ruinas de Tuzla, el actual Toprakale, en Turquía. Tiene una antigüedad de unos 3.000 años. Y aquí podemos ver como una especie de piloto a bordo, que le falta la cabeza, por cierto. Y detrás podemos ver todo un complejo sistema de propulsión. Bien, en la Amazonia brasileña, a orillas del río Fresco, nos encontramos con la tribu de los Kayapó. Los Kayapó, que son conocidos por realizar un curioso, insólito baile ritual para honrar al dios Beb-Kororoti. Ellos cuentan, por tradición oral, naturalmente, que hace unos 400 años recibieron la visita de un ser del espacio que vestía un traje al que ellos llamaban Po, el Po. Este ser se presenta en su poblado, aparentemente en son de paz, y les advierte a estos aldeanos, a esta tribu, que por favor no se acerquen, que el traje es peligroso. Haciendo caso omiso a su advertencia, los guerreros del poblado se acercan, lo tocan el traje y quedan automáticamente desintegrados. Incluso la entidad, para de alguna forma amedrentarles, se saca una especie de objeto en forma de pistola, apunta hacia unas rocas y sale proyectada una especie de rayo de plasma y la roca queda automáticamente convertida en polvo. A partir de ese momento, el ser llamado Beb-Kororoti intima con esta tribu y decide quedarse unos cuantos años con ellos para instruirles. Consigue enseñarles a cultivar la tierra
les enseña leyes, educación y incluso les instruye para que hombres y mujeres consigan vivir en armonía, con igualdad de sexo. Les enseñó que mientras el hombre posee la fuerza y el impulso, la mujer estaba digamos, más dotada para gobernar, porque tenía el don de preservar el conocimiento con perseverancia. Desde ese momento, desde que recibieron esta enseñanza del Pep Kororotti, el pueblo de los Kayapo está gobernado por las mujeres. Entonces, es muy simbólico y muy curioso que desde que el Pep Kororotti se fue, les abandonó, supuestamente, prometiendo regresar, los Kayapo realizan un baile ritual en su honor y confeccionan una especie de traje con hojas de palma para, digamos, emular al antiguo astronauta. Incluso, ahora no he puesto un vídeo para que se vea en movimiento, pero es muy curioso incluso la forma en que hace el baile, porque parece como una especie de astronauta moviéndose en la ingravidez lunar. Bien, este es un tema que a mí particularmente me interesa muchísimo. Esta es una representación de la diosa Ishtar. Ishtar viene de la cara, también es conocida en sumerio como Inanna, la diosa Inanna. Bien, es muy interesante porque su indumentaria es bastante curiosa y parece muy relacionada con la capacidad que tenía esta diosa de volar. Los sumerios aseguraban en sus textos que era capaz de desplazarse de un punto a otro de la Tierra. Tan pronto estaba en una región como en otra en cuestión de minutos. Entonces, claro, los sumerios veían eso y decían, no, esto es un prodigio, es magia de los dioses, y no podían comprenderlo. Pero hoy en día sabemos cómo podía hacerlo para desplazarse por los aires. A la izquierda, naturalmente, está Ishtar y vemos a sus espaldas como lleva como una especie de cintas de sujeción y una especie de tobera que le baja casi hasta los pies. Parece que incluso lleva un casco que muchos arqueólogos dudan de que pueda ser algo como de guarnición real. A la derecha vemos un dispositivo de propulsión creado por la NASA y que funciona por peróxido de hidrógeno. Es el llamado jetpack. Con esto cualquier persona puede elevarse en el aire. Y a bastantes metros, por cierto. La única diferencia que existe entre estos dos prototipos de vuelo es que el prototipo de Ishtar lleva el propulsor delante. Si nos fijamos, parece que lo está sujetando con las manos. En cambio, el modelo de la NASA, el jetpack, este propulsor va sujeto detrás. Bien, aquí a la izquierda tenemos al dios del sol y dios del fuego, Shamash, quien Shamash viene del acadio, en sumerio era conocido como Utu. Este dios, supuestamente, según Sitchin, comandaba la ciudad sumeria de Sipar. Sipar es un término que significa ciudad baja. Era este dios famoso por sus habilidades de navegación aeronáutica. Y yo creo que realmente esas dos alas con el cual lo representan pues guardan una cierta similitud con otro modelo del jetpack. Bien, aquí nos encontramos con un objeto más propio del siglo XX que no del año 87 a.C. y atribuido supuestamente a los griegos, los antiguos griegos. Es la llamada máquina de Antikythera. ¿Para qué sirve este artefacto? Bueno, pues básicamente, según se cree, sería como una especie de calendario astronómico capaz de ubicar y seguir las posiciones del Sol, la Luna y 5 planetas más. Recientemente, el físico e historiador británico Derek de Sola Price afirmó lo siguiente: no hay otro instrumento como este. Nada comparable aparece en los textos científicos y literarios antiguos. Por el contrario de lo que sabemos de la ciencia y la tecnología de la época helenística, habría que deducir que un dispositivo así no puede existir.
Sin embargo, aquí está. Los resortes y engranajes de este mecanismo, que por cierto posee 30 ruedas dentadas, echan por tierra cualquier posibilidad de haber sido construido por los antiguos griegos. Y no destaca precisamente por su tamaño, no es más grande que una caja de zapatos. Ahí está el tema, mucho más complejo para poder diseñar algo de estas características. La máquina supuestamente se basaba en un calendario de 365 días, pero en los dos diales traseros se podía calcular el tiempo con 2 ciclos astronómicos. El de Calipo, de 76 años y 940 lunaciones, y el de Saros, de 18 años y 223 lunaciones. Con lo cual se podían llegar a predecir con este objeto eclipses solares y lunares. Una pregunta que nos hacemos casi todos los que investigamos estos temas es ¿por qué era tan importante el cómputo del tiempo para nuestros ancestros? Desde luego no importa si fueran griegos o mayas o africanos. Los dioses les dieron todo el conocimiento necesario para, digamos, calcular los ciclos cósmicos y terrestres. Recientemente la Hewlett Packard escaneó la máquina de Antiquitera y finalmente dividieron sus partes en 82 fragmentos. Aquí podemos verlos en la imagen de la derecha. Complejísimo. Bien, dentro de la geometría sagrada, este símbolo es conocido como la flor de la vida, el de arriba. La flor de la vida supuestamente contiene dentro de sí todos los patrones de la creación, el lenguaje primario del universo, en cuyos patrones geométricos se halla el origen de todo y que está en toda forma de vida, en las células, en los genes, incluso en las flores o en los animales. La flor de la vida representa el ciclo del árbol frutal en sus 5 fases: árbol, flor, fruto, semilla y luego árbol. En el centro de la flor de la vida hay 7 círculos interconectados que, si los separamos y hacemos una circunferencia alrededor de ellos, se crea una segunda imagen. Es la que se conoce como la semilla de la vida. Y no solo eso, también se superpone en el dicho símbolo el llamado árbol de la vida, presente en la cábala judía. Demasiadas coincidencias a nivel de geometría sagrada. Parece que la flor de la vida es como una especie de síntesis universal de la vida. Lo que muy poca gente sabe es que este símbolo aparece grabado en un pilar de granito en el templo de Osiris, en Abidos. Aquí lo vemos. El símbolo está estampado en un pilar de 100 toneladas y muy pocas veces aparecen documentales o fotografías a nivel oficial. ¿Saben ustedes por qué? Bueno, pues porque básicamente el símbolo no está esculpido, sino grabado fuera y dentro de la roca de forma tridimensional. Alguien, hace más de 10.000 años, quemó la roca atravesándola y marcando la flor de la vida. Algo que, por lo visto, solo se puede hacer con el láser. De manera que si tú cortas la roca, una segunda capa del símbolo sigue estando presente dentro del granito. Este símbolo, que para mí me tiene fascinado, aparece en un montón de lugares del mundo. En Estambul, incluso en las puertas de Nínive, la capital asiria, donde gobernó el rey Asurbanipal. También está incluso presente en la tumba de los templarios en San Magnus, catedral de Kirkwall. En la India y incluso en China, debajo de la garra de los perros Fu. Como digo, un símbolo realmente extraño e inquietante, y que hay quien dice haber descubierto que si superponemos la flor de la vida encima del mapa mundi, los puntos de unión se corresponden con lugares megalíticos del mundo. Por ejemplo, Stonehenge, la isla de Pascua, Teotihuacán, Tiahuanaco, etc. Evidentemente hay que preguntarse quién demonios trajo este símbolo a la Tierra y con qué intenciones.
Yo personalmente pienso que dioses manipuladores es prácticamente imposible, porque estamos hablando de la vida, no de la muerte o de la oscuridad. Mi teoría personal es que el dios sumerio Ningishida, que más tarde fue conocido como Tot, dios de la escritura y de la sabiduría, del conocimiento, y también luego conocido como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue realmente la entidad que introdujo este patrón de geometría sagrada, y que hay muchísimas teorías, pero desde luego creo que nadie está hoy en día en condiciones de decirnos cuál es la fórmula secreta que intentaron estos seres transmitirnos. Quizás el secreto de la vida eterna, cómo prolongar la vida, cómo pasar a siguientes niveles evolutivos a través de algún poder que reside dentro de nosotros. Lo dejo al gusto de cada uno. Bien, uno de los lugares del mundo que más me ha llamado la atención, más me ha fascinado, y que presenta mayores evidencias de visitas extraterrestres es precisamente en Bolivia, a pocos kilómetros de La Paz. Existen las ruinas de una ciudad llamada Humapunku, en Tiwanaku, situada en una meseta desértica a unos 3.600 metros de altitud. Nos encontramos con restos de una ciudad con piedras megalíticas de más de 100 toneladas. Los bloques se hallan desperdigados como si una especie de cataclismo, holocausto, lo hubiese, digamos, hundido todo. Tampoco nadie puede asegurar su antigüedad. Hay algunos aventurados que hablan de más de 17.000 años. El caso es que se trata de piedras de 7,5 metros de altura. Son piedras cortadas en ángulos rectos, que presentan perforaciones en línea recta de punta a punta, con un pulido sin ningún tipo de aspereza. También aparecen surcos con agujeros perfectos, todos con la misma profundidad. Y el tema de los famosos bloques en H. Parecen ser como réplicas exactas, todas salidas como de fábrica, como si hubiese habido una especie de calco, o sea, un molde original a través del cual se hicieron estos calcos. Pero ¿cómo pudieron esculpir eso si no se trata de un molde, sino de puro granito? Sigue siendo un misterio. Si esta gente, esta cultura, utilizaron herramientas, ¿dónde están? ¿Dónde están sus vestigios? Según los expertos, estos cortes solo podrían hacerse con sierra de diamantes o con láser. Pero, evidentemente, no hay pruebas de nada, no hay rastro de que hayan utilizado ningún tipo de instrumento. Y además, está el tema de cómo levantar estas piedras. Estas estructuras, pues, desde luego hace falta tener un conocimiento matemático elevadísimo. Tampoco hay ningún rastro de que tuvieran ese conocimiento matemático, simplemente lo demuestran con la edificación en sí. Tampoco parece probable que pudieran arrastrar estas rocas con rodillos de troncos, básicamente porque no crecen árboles en esa zona. Y se cree que en esas épocas tampoco. Y la cantera más próxima está a 90 kilómetros de distancia. Solo a través de un sistema de antigravedad podemos entender cómo levantaron estas piedras. Y lo mismo para explicar lo de las pirámides de Egipto. Bien, vamos a hablar ahora sobre el tema de las increíbles similitudes que parecen existir entre la ciudad de Teotihuacán, México, y las pirámides egipcias mismas. El investigador Robert Bauer, que yo les recomiendo a todos ustedes que lo lean, porque son muy interesantes sus obras, sus investigaciones. Como digo, Robert Bauer fue de los primeros en asociar la distribución de las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos con la posición en el cielo del cinturón de Orión. Al parecer seguía la misma correlación de posición y orientación. Pero, ¿qué ocurre? Hay un fallo. Las pirámides de Teotihuacán, la llamada ciudad de los dioses, siguen también el mismo patrón en relación a Orión, pero falta una pirámide. En el plano arquitectónico observamos como entre la pirámide del Sol y la de la Luna se alza un montículo, una base piramidal, pero no está ahí.
Hay una pirámide central que no está ahí. ¿Qué fue de ella? ¿Dónde están sus restos? En este fotomontaje que vemos, pues está sobreimpresionada la pirámide que en teoría falta, y vemos que si en ese caso, entonces sí, seguiría el mismo patrón arquitectónico que las pirámides egipcias, la misma correlación. Bien, el caso es que el tema de Puma Punku es muy interesante porque las habitaciones y el techo estaban recubiertos de mica. Hay mica por todas partes. ¿Saben ustedes de dónde sacaron la mica? Pues de Brasil. Y uno se pregunta, ¿quién recorre 5.000 kilómetros para obtener un cristal que no lo usa ni siquiera como decoración? La mica, por lo visto, tiene propiedades como aislante eléctrico y soporta altas temperaturas. Quizás debiéramos encontrar las razones de su utilización a través de estas propiedades que posee la mica. ¿Para qué demonios recubrieron todo con mica? ¿Acaso esa ciudad, con sus pirámides, era algo así como una compleja red de energía que distribuía algún tipo de electricidad? Con la mica, al parecer, a la vista de sus propiedades, probablemente podían evitar cortocircuitos o sobrecargas internas. Hay quien sostiene, esto es una teoría muy aventurada, pero voy a decirla. Hay quien sostiene que tanto Teotihuacán como las pirámides egipcias eran poderosos generadores electromagnéticos que cumplían con la función de sujeción de los ejes magnéticos de la Tierra para evitar una inversión de los polos. Me parece un poco aventurado, pero simplemente son teorías. No sabemos hasta qué punto estas entidades, estos dioses antiguos, tenían un conocimiento físico profundo que nosotros probablemente aún no conozcamos. En Teotihuacán existe una cámara subterránea que está repleta de túneles que conectaban con la pirámide del Sol. Estos túneles también estaban recubiertos de gran cantidad de mica, como si una red eléctrica interconectara toda la ciudad. La mica supuestamente era utilizada para repeler el calor y como escudo protector de posibles radiaciones. Bien, uno de los personajes para mí más interesantes de todos los relatos sumerios en relación a los dioses Anunnaki es la Odisea, la epopeya de Gilgamesh, un rey que gobernó hace unos 5.000 años la ciudad de Uruk. Gilgamesh era famoso y conocido por haber desafiado a los dioses en busca de la inmortalidad. Él puso en jaque a todos los grandes dioses para encontrar precisamente el secreto de la gran longevidad de estas entidades. En parte, pues él tomó como punto de destino el llamado Monte de los Cedros, en Líbano, donde supuestamente Gilgamesh buscaba la llamada entrada secreta del dios Shamash. Supuestamente era como una especie de galería subterránea en la que supuestamente había ahí una especie de base de estos seres, de estas entidades. Entonces, ese fue el primer punto, la primera región que Gilgamesh visitó para intentar colarse en estas bases de los dioses. Repito, en el llamado Monte de los Cedros, en el Líbano, intentando reclamar la vida eterna, el secreto de la eterna juventud, porque Gilgamesh era un rey semidivino, es decir, tenía 2/3 divino y solo 1/3 humano. Y él reivindicaba su derecho a ser inmortal. El caso es que lo que aquí viene a continuación nos recuerda bastante a un robot. Al parecer, un siniestro monstruo, descrito en estos textos, custodiaba la entrada del dios Shamash. Su nombre era Huwawa. Aquí podemos verlo a la derecha arriba. Huwawa era el guardián de la entrada de Shamash, y así es descrito en la epopeya de Gilgamesh. Huwawa es una máquina extraordinariamente construida.
Su rugido es como una inundación, su boca es fuego, su hálito es muerte. Puede oír a una vaca moviéndose a 60 leguas y su red puede capturar desde gran distancia. La debilidad se apodera de los que se acercan a las puertas del bosque. Yo creo que aquí el relato está describiendo claramente lo que actualmente podríamos considerar como una especie de robot con sistemas de radar dotado de armas que arrojan fuego, gases radiactivos e incluso campos magnéticos paralizantes. Aquí podemos ver la forma que adopta esta entidad. Es la segunda, empezando por aquí en el centro. Es que no parece precisamente antropomórfico, parece tener cualidades mecánicas. En otra parte del relato de Gilgamesh, siguiendo con Gilgamesh, aquí en el Monte de los Cedros se supone que estaba la ciudad de Palde. Ahí había una especie de plataforma. Por ejemplo, hay investigadores como Matthijs Agrest, que fue de los primeros en decir que esta plataforma de piedras del Líbano era algo así como una plataforma de lanzamiento espacial. Fue de los primeros en aventurarse con la teoría de los astronautas antiguos, ¿no? Ahí, muy cerca, se encontraba Gilgamesh a punto de llegar a su lugar de destino y despierta en plena noche oyendo un estruendo espantoso. Abre los ojos y describe así su visión. La visión que vi, yo les pediría a todos ustedes, antes de leerla, que observen este cohete de la NASA a punto de ser lanzado al espacio. La visión que vi era totalmente horrible. Los cielos chillaron, la tierra tronó, los relámpagos producían destellos. Una llama subió vertiginosamente, las nubes se hincharon, llovió muerte. Entonces el brillo desapareció, el fuego se extinguió y todo lo que había caído se convirtió en cenizas. Yo creo que la visión nos ilustra con asombroso detalle y exactitud el despegue de un cohete o nave espacial propulsada. ¿Cómo es posible que estemos hablando de ingeniería, matemáticas, tecnología en un pasado remoto? Pues es que no me cansaré de repetirlo. Una y otra vez la respuesta siempre parece. Y la tenemos a nuestro alrededor. Solo hay que moverse un poco y viajar. No importa que sean aztecas, egipcios, todas las culturas hablan de lo mismo. Estos dioses fueron los instructores en nuestro pasado. Yo creo que solo se podría resumir esto con una frase. Casi todo el mundo sabe que estos seres estuvieron aquí y muy pocos tienen la valentía de decirlo públicamente. Muchas gracias. Bueno, me dicen que la conferencia ha sido un poco corta, entonces si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues sí, muy gustosamente vamos a intentar responderla. Si conocemos la respuesta. Sí. Porque bueno, se ha hecho un poquito corto, me parece. No sé si ha sido medio... ¿Sí? El dibujo ese de la flor de la vida. Sí. En una imagen tridimensional, dentro cabría el mercado. Dentro cabía el mercado. Sí, está relacionado con el mercado. Sí, perdón, repita su pregunta. Usted me pregunta si el mercado estaba implícito dentro de la figura de la flor de la vida. No es el tema de la geometría sagrada, soy un neófito en el tema. No puedo darle una respuesta demasiado erudita.
Sin embargo, sí sé que el mercado es una especie de vehículo energético que una persona puede fabricar a través de sus esencias energéticas. Pero parece ser que, y creo que hay muchísimas más formas geométricas que están integradas en esta flor de la vida. Por eso ya he destacado antes que es un tema sumamente interesante. No sé si hay alguna otra cuestión que alguien quiera preguntar sobre estos. Te queda un cuarto de hora, si quieres contar un chiste o algo. Lo mío es un humor absurdo, o sea que no tendría mucho éxito. No, los chistes no son míos. Sí, ¿usted? La palabra Anunnaki, ¿qué significa? Repite la pregunta, por favor. Sí, la palabra Anunnaki, ¿qué significa? Bueno, pues aquellos que del cielo a la tierra descendieron, básicamente. Lo que pasa es que seguramente encontraríamos más de un significado. La gente se confunde mucho los Anunnaki con los Nefil, o los Nefilim. Los Nefilim serían los hijos de los dioses cuando los Anunnaki se aparearon con las mujeres de la tierra. Por eso hay la famosa cita bíblica que dice: tomaron por esposas las que más les agradaron. Básicamente esto lo hicieron los Izizi. Los Izizi significa aquellos que ven y observan, que son los astronautas de la misión. Y son los más traviesos a nivel sexual, porque fueron los que sentían más atracción por las hembras terrestres. Y de estas uniones salieron estos Nefilim, que eran gigantes. Por cierto, creo que eran mucho más gigantescos que los propios Anunnaki. Los Anunnaki medían entre 3 y 6 metros de altura. ¿Sabes si el planeta electromagnético está cerca ahora o...? Me pregunta si el planeta Nibiru está en órbita próxima a la Tierra. Es una cuestión, yo lo he dicho muchas veces, que es quizás de las pocas cosas que no me convencen de los libros de Sitchin o de las interpretaciones de Sitchin. Básicamente porque he encontrado también otras alternativas. Hay un químico inglés llamado Andy Lloyd que habla de que el planeta hogar de los Anunnaki podría no ser el Nibiru tal como lo conocemos, como un planeta rojizo que hace una órbita de 3.600 años, que pasa entre Marte y Júpiter, o sea, en el cinturón de asteroides, etcétera, etcétera. Sino que sería, el planeta hogar sería uno de 7, creo, 6 o 7 astros que orbitarían alrededor de una enana marrón, situada evidentemente más allá de la órbita de Plutón, y que pasaría, él no me acuerdo ahora si dice 3.600 años, pero que haría un paso, provocaría esta serie de cataclismos y claro, es que son diferentes investigadores los que se meten a estudiar esto. El famoso planeta X, que es lo que se ha intentado explicar siempre, se cree verdaderamente, muchos astrónomos lo creen, de que hubo un planeta que debía de tener una masa importante porque perturbaba Neptuno, que era así, Urano y Neptuno. Y estaban buscando precisamente este planeta perturbador cuando en 1930 Clark Tombaugh descubre Plutón, pero Plutón es demasiado pequeño, su masa es imperceptible para esos dos gigantes gaseosos, entonces se quedan ahí igual, buscando este supuesto planeta X y nace el mito del planeta X. Sitchin, acogiéndose a esta premisa, introduce su teoría de Nibiru. Él hace sus traducciones, interpreta que Nibiru significa pues planeta de cruce, porque pasa cada estos X años, 3.600 años, pero a mí no me acaba de convencer. Yo me pregunto si no estamos hablando quizás de un agujero negro o de un portal interestelar, porque Sitchin no cita demasiado en sus libros, en sus teorías, el hecho de que hay un manejo de las cualidades del espacio y tiempo. Estamos hablando de entidades que están, digamos, más en un nivel de física cuántica, que eran capaces de abrir portales dimensionales. Se habla de muchas puertas. Por ejemplo, yo te puedo citar la ciudad de Tilburg. Estaría pues, en las inmediaciones del monte Santa Catalina, en la península de Sinaí, también conocido como el monte Macho. En Tilburg, que creo que es algo así como la ciudad de los cohetes ígneos,
también era conocido como la puerta de los dioses. Y ahí hay mucha historia. Que, claro, si tienen ahí una puerta para poder viajar a nivel interestelar, ya no hablemos de vehículos, ya no hablemos de planetas Nibiru, ya es como Stargate, la película Stargate. Entonces hay muchas cosas que, cuidado, Sitchin fue muy bueno para introducirnos en todas estas cuestiones, para despertarnos un poco a esta manipulación que hemos estado siendo sometidos a nivel histórico, a nivel, todos los niveles, y es el que de alguna forma ha abierto la caja de Pandora para que busquemos por nosotros. Pero eso no significa que sea un mesías, eso no significa que esté en lo cierto al 100%. Tenemos todo el derecho a cuestionarle y hacer estudios paralelos, investigadores como hay buenísimos, arqueólogos, y que no están de acuerdo con él al 100%, aunque se le debe de tener mucho respeto, y para mí fue Sitchin uno de los grandes. ¿Sí? Es cierto que aparte de que dicen que los polos magnéticos de la Tierra se están desplazando, ahora hay científicos que dicen que se están desplazando los polos físicamente. ¿Perdón? Que los polos magnéticos de la Tierra se están desplazando. Se han desplazado bastante. Vale, me pregunto. Hay científicos que dicen que ahora son los polos físicos los que se están entregando a verticalidad. ¿La pregunta? Sí, me preguntas si, porque los polos magnéticos se están invirtiendo y los científicos de ahora están percibiendo que los polos físicos también se están, digamos, cambiando. ¿Sí? Es posible, si ocurre algo de estas características, de esta magnitud, pues adiós muy buenas, porque estamos hablando de que las tierras se correrían, o sea, sería un holocausto. Esto sí sería un verdadero apocalipsis, pero tampoco puedo darte más información. Creo que es muy especulativo todo esto, muy especulativo, y aparte, si es que ocurre algo, creo que estaría más relacionado con el Sol, con las tormentas solares, porque afectan muchísimo más a la Tierra. ¿Sí? Yo recuerdo cuando vosotros investigadores llegáis encrucijadas en las que solamente se puede calcular si se os ocurre acudir a aquellas personas que contactan los medios, muchos de ellos especializados, para ver si os pueden desbloquear y no sé si lo hacéis o no lo hacéis. Sí, pero a veces es un poco... Sí, este señor me pregunta si, bueno, los investigadores que estamos intentando siempre encontrar cosas a nivel físico palpable, a veces recurrimos también a mediums y a personas sensitivas que puedan darnos algún tipo de información más, un plus extrasensorial, nunca mejor dicho. Bueno, yo soy de los que sí lo hago, o sea, sí. Lo que pasa es que eso no significa que me los crea, es decir, yo sé que el fenómeno en sí existe, ha sido probadamente experimentado. Hay un fenómeno llamado mediumnidad, que es canalizar mensajes, y estas personas, pues bueno, a lo largo de mi vida he podido conocer a algunos de ellos. Pero yo, la verdad, a día de hoy no he encontrado aún una evidencia clara de alguien que te pueda decir algo al 100%. Generalmente este tipo de personas te dan información válida en algunos momentos, y en otros momentos te quedas ahí que no encaja nada. Entonces es un tema muy complejo, el mundo de los contactados y de los sensitivos, ¿no? Yo estoy abierto a ello, pero soy también un poco empírico. Intento moverme con cosas que se puedan palpar un poquito, porque es que es muy complejo. Incluso la astrología, que yo me dedico desde hace muchos años también a la astrología, pero es que la astrología es un tema que haces una estadística y ahí están los resultados, no hay más que verlo. Hay incluso unas características físicas palpables, o sea, los astros nos influyen a nivel genético. No es cuestión de decir, sí, es que la luna influye en los líquidos del cuerpo, no, es que ya no solo eso, es que afecta a los genes, a la constitución, no solo de la personalidad, sino de tener una nariz más larga, plan Pinocho, o ser más bajito o ser más alto. O sea que es determinante. Ahora bien, esto es una cosa que se puede probar. Nada más tienes que tener un poco la mente abierta y un cierto grado de intuición. Pero el tema de los medios que aportan informaciones sobre el futuro de la humanidad, etcétera, etcétera, cuidado, porque es cobijo fácil para
crear fanatismos, sectas, historias de estas. Entonces yo aconsejo siempre, recomiendo a todo el mundo que cada uno de ustedes sea muy cauto, que investigue por sí mismo, que use su cerebro al margen de lo que vaya viviendo. Porque yo, por ejemplo, no quiero crear ningún dogma. Yo explico todo esto, salgo aquí y les cuento a ustedes mi opinión personal por las cosas que yo he estudiado e investigado. Pero eso no es ningún dogma. Ustedes son libres de criticar lo que haya dicho, cuestionarlo, analizarlo y sopesarlo. Lo demás, la fe, las oposiciones, todo esto, creo que es un poco sectario. Última pregunta. Si alguien quiere hacer una última pregunta. Usted, por edad. Una pregunta que quería hacer. Tengo entendido que Sixto Paz ha hecho alguna conferencia en las Naciones Unidas referente a las visitas extraterrestres. Sixto Paz, tengo entendido que en las Naciones Unidas hizo alguna conferencia sobre las visitas extraterrestres. ¿Usted cree que en el planeta los gobiernos están al tanto de estas visitas pasadas o presentes o futuras? Hace poco, recientemente, usted me pregunta si en las embajadas de diferentes países cree usted que existe, digamos, un cierto grado de información sobre las visitas extraterrestres. Me pregunta concretamente sobre si Sixto Paz ha estado en una de estas embajadas dando un discurso, ¿no? Bien, sobre Sixto Paz no lo conozco, lo he tenido delante, he tenido algún intercambio, pero vagamente, o sea, no puedo juzgarle tampoco, pero bueno, el tema de la, bueno, iba a decir secta o fundación Rama, Rama es amar, ¿no? Creo que Rama es amor, o algo así, bueno, era ese el logo. Bueno, pues qué decir, ¿no? Su hermano, Carlos Paz, una rivalidad muy grande entre ambos, al final se fraccionó en 1990 en el Vendrell. Sixto Paz dijo basta, acaba el grupo Rama. Yo personalmente pienso que Sixto tiene una experiencia perfectamente posible que la haya vivido. Lo veo una persona que hasta cierto punto pues incluso me resulta sincera. Pero no me creo ni de trozo ni el 80% de todo lo que dice, que ha estado en Ganímedes, que ha subido naves espaciales, que no sé qué. No me lo acabo de creer, aunque siento respeto hacia él y creo que hasta cierto punto es una persona que ha sido sincera, sobre todo desfragmentando lo que ya se había convertido en una secta, pero vamos, en toda regla. Aquello estaba descontrolado. Entonces, por ese tema, la verdad, hay que echarle puntos. Hay que echarle puntos a Sixto Paz. Si ha dado una conferencia o no en una embajada, no tengo ni idea. Y ahora, recientemente, ya que comenta usted eso, pues se habla de un caso en Perú, en la embajada del Ecuador en Perú, en donde se dice que en el año 78 se presenta un señor diciendo que es un extraterrestre, que procede de no se sabe dónde, un chico joven, aspecto atractivo, tal, y les dice que en unos días van a haber una serie de cambios políticos, económicos, sociales, etc. No conozco el caso con exactitud, es un poco así referenciado, ¿no? Pero parece ser que algunos miembros de esa embajada llegan incluso a tener conversaciones a diario con este extraño personaje y se van reuniendo con él y uno de estos de la embajada le dice, bueno, vamos a ver, si todo esto que dices es verdad, demuéstramelo. Y se ve que el ser incluso llega un momento que se saca como una especie de objeto que puede verse no sé en cuántas dimensiones, él mismo en ese momento, como si ahora mirara yo por aquí un objeto y me viera con todos ustedes aquí, como si hubiera una cámara oculta. Entonces el hombre se queda ahí flipado y dice, ostras, ¿qué es esto? Tal. Creo que uno de ellos, uno de los embajadores, se cabrea y le dice, ¿y qué pasa si ahora le detenemos a usted? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Así como en plan desafiante. Entonces se le dice, ven, se van para afuera y el ser desaparece. Y en otra ocasión se produce un avistamiento, es decir, salen estos de la embajada custodiando a este personaje y aparece un ovni, una nave estacionaria encima de ellos. Incluso les invita a subir a bordo. Los hombres acojonados le dicen que no, que ni hablar.
Entonces parece ser que todos esos vaticinios que hizo este señor, este supuesto extraterrestre en la embajada, se cumplieron a rajatabla. Pero no sé más del tema y creo que intentaron silenciarlo bastante. ¿Ya? Bien, muchas gracias.